cosas, pero digo, cuando uno hable de fluidos, es muy común como, bueno, no tienen una forma, qué sé yo, como un cuerpo rígido, ¿sí? Que no, que tienen de tal forma, sino que los fluidos en general ocupan, yo pongo un líquido en un recipiente, toma la forma del recipiente, ¿sí? Y entonces es más cómodo, ya van a ver, hablar, en vez de hablar de la masa de estos objetos, vamos a hablar de la densidad. Sí, definiendo como que la masa del objeto sobre el volumen que tenga de ese líquido, la masa del líquido sobre el volumen, es lo que me define la densidad del objeto. Así que la escribo ahí con una letra ρ griega. La densidad. ¿Esto a qué lleva? Que si el líquido es incompresible, significa que no le puedo cambiar el volumen. O sea, si el volumen no va a cambiar, lo que va a significar en esta materia es que la densidad de los líquidos que vaya a usar van a ser constantes también, ¿sí? Como la masa no la puedo hacer desaparecer y el volumen no lo puedo cambiar porque los voy a considerar incompresibles, la densidad de estos objetos va a ser constante. Y bueno, en todas nuestras ecuaciones, cuando le planteemos las cosas que sabemos de Newton y demás a estos objetos, en vez de escribir la masa, uno va a escribir directamente que eso es la densidad por el volumen que tenga de ese objeto o de esa cantidad de líquido. Qué sé yo, a ver qué más sabemos de los fluidos. Bueno, otra cosa que va a pasar con los fluidos es que cuando se hagan fuerzas, si un fluido en general, ya sea líquido o un gas, básicamente si yo lo tengo acá dentro de esta cajita, el fluido o el gas o qué sé yo, a referencia de un sólido, son un montón de pedacitos que se están moviendo. O sea, cuando uno tiene un gas así adentro de esta caja, son fluidos que se están moviendo para todos lados los átomos de ese gas. Está siempre en movimiento. Y eso, qué sé yo, cuando choco contra una pared, por ejemplo, yo tengo pelotitas que venían para este lado de la pared que pegan en la pared y rebotan, salen para el otro lado. Ese cambio de cantidad de movimiento, o sea, esas pelotitas que chocan contra la pared y rebotan, le transmiten como una fuerza a esa pared, ¿no? Porque esto produce un delta P, y van para un lado, van para el otro, que está asociado a un impulso, ¿sí? Bueno, eso hace como que aparezca una fuerza, no quiero poner este P acá porque se va a confundir con la presión. Pero qué sé yo, la fuerza que hace un fluido sobre la pared, por ejemplo, ahora la vamos a pensar como que estos fluidos acá tienen lo que se define como una presión, que es un escalar, ¿no? De forma tal que las fuerzas que hacen los fluidos van a ser las presiones pegando en las superficies, en una diferencial de superficie. O sea, si yo estoy en el medio de un líquido cualquiera, cuando ese líquido toca una pared, en vez de haber lo que había antes como una fuerza de contacto, ¿sí? Si yo ponía dos objetos juntos tocándose, había una fuerza de contacto. Ahora, cuando el fluido toca una superficie, aparece una fuerza que está definida esto como una presión por la superficie, ¿sí? Donde la presión, bueno, va a tener unidades, por supuesto, de fuerza sobre superficie, o sea, de Newton sobre metros cuadrados. Y esto es lo que uno define como un pascal. Un pascal, que es la unidad de presión en el sistema internacional, ¿sí? En MKS. ¿Cómo es Perdón, esta? perdón, Sí, profe, no escuché bien. ¿Es Newton sobre metros cuadrados? claro, ¿no? Porque la Gracias. presión, si yo despejo de acá, es fuerza sobre superficie. ¿Ven? La fuerza está en Newton y la superficie en metros cuadrados.
Gracias. Cuando uno pone una superficie, en general no se lo van a ver más cuando vean análisis 2, algunos ya lo vio, pero si yo tengo una superficie cualquiera, por ejemplo esta, ese diferencial de superficie que uno usa, o sea, que le puse ahí como un vectorcito, es porque uno lo define el diferencial de superficie como un vector que tiene longitud igual al valor de la superficie, pero tiene una dirección también, que es la normal a la superficie. Si uno define una superficie con un vectorcito así de S, que me dice cuál es la dirección perpendicular a esa superficie y cuánto vale esa superficie. Entonces la fuerza apunta en esa dirección, o sea, si yo tengo un gas de este lado de esa superficie o un líquido, la fuerza que va a hacer este objeto sobre esa superficie es perpendicular a su superficie. ¿Y cuánto vale? Bueno, vale la presión por la superficie. Bien, y es siempre perpendicular a la superficie que tenga ahí. Por ejemplo, si miro la palma de mi mano, está metida en un fluido que sería el aire que me rodea, ¿sí? Bien. La presión atmosférica, acá en el aire que hay acá dentro de mi pieza, es más o menos, pasando de unidades, ¿no? Para que sea más fácil, es 1 kilogramo de fuerza por centímetro cuadrado. Esto no se lo acuerden porque después la guía arranca con un montón de unidades, no importa. A lo que voy es que si mi mano mide más o menos, no sé, un cuadradito de 10 por 10 centímetros, o sea, tiene como 100 centímetros cuadrados, significa que el aire que hay en mi pieza está haciendo sobre la palma de mi mano una fuerza que es la presión esta por los 10 centímetros cuadrados, o sea, está haciendo el aire de la habitación una fuerza sobre la palma de mi mano de más o menos 100 kilogramos. Es como que tuviese un objeto de 100 kilogramos arriba de la palma de mi mano. ¿Por qué la puedo mover tan fácil si tengo 100 kilos arriba de la palma de mi mano? ¿Alguna idea? ¿No? Les prometo que estoy levantando 100 kilos con mi manito, ¿sí? En la palma. Bueno, pero ¿qué va a pasar? Del otro lado de mi mano también tengo aire, que está haciendo, acá en la palma hay 100 kilos de peso perpendiculares a la palma de la mano, y del otro lado hay 100 kilos perpendiculares de este lado. Se están cancelando, ¿sí? Pero nada, pero la fuerza que siente mi mano es desde las dos caras, digamos, yo tengo mi manito acá de perfil, desde esta cara me están haciendo 100 kilogramos de fuerza y de la otra también. Entonces, en realidad, cuando muevo la mano no tengo que mover nada. Pero, qué sé yo, lo habrán visto. Si meten la mano en la aspiradora, donde del caño de la aspiradora están haciendo vacío, ¿sí? Yo con mi mano tapo el caño de la aspiradora, ¿no? Que está chupando, o sea, está haciendo vacío acá. ¿Qué pasa? Como ya no hay más aire de este lado adentro del caño, acá no tengo más presión y todo lo que siento es la fuerza que me hacen del otro lado. Entonces en realidad parece que el caño de la aspiradora me está chupando la mano. Y en realidad no hay nada dentro del caño del aspirador y se vacío. Lo que me hace que mi mano se quede pegada ahí es que del otro lado me la están empujando para dentro del caño. ¿Se entiende eso? Y uno está muy acostumbrado a que el vacío está chupando y en realidad esto no está chupando nada. Lo que pasa es que lo que quedó del otro lado, todo el aire que hay acá, me hace una fuerza de este lado que ahora dentro del caño de la aspiradora no hay más aire, así que nadie lo compensa. Bueno, estas son más o menos cómo funcionan las presiones. Lo otro que se sabe de la presión es que va aumentando con la profundidad, ¿no?
Digo, bueno, si estoy en aire, por ejemplo, habrán escuchado que si se va muy alto arriba de una montaña, la presión es menor que sobre la superficie. ¿A qué se debe a eso? Que la cantidad de aire que me queda arriba hasta que se acabe la atmósfera cuando estoy arriba de la montaña es menor que la cantidad de aire que, o sea, como que si miro la capa de la atmósfera, si estoy en una montaña, estoy acá arriba, y si estoy la superficie terrestre, estoy acá abajo. Y básicamente, cuanto más profundo esté, más grande la presión, ¿sí? Con el aire esa presión varía muy poquito, pero si yo estoy en una pileta, si estoy nadando en la superficie, estoy más o menos a presión atmosférica, y apenas me voy un par de metritos para abajo, ya la presión aumenta un montón. Hay gente a la que le duele los oídos y demás cosas, ¿no? En el fondo de la pileta. Y ese cambio se debe a que el fluido del agua es mucho más pesado que el agua, ¿no? Entonces cuando se va al fondo de la pileta, la cantidad de agua que tiene arriba pesa un montón. Y eso es básicamente lo que aumenta la presión, ¿sí? Otra cosa conocida de estos fluidos es lo que se llama lo de los vasos comunicantes. Que es que si yo agarro unos recipientes cualquiera, así un tachito, y lo uno a otro, que tenga, no sé, forma de triangulito, ¿sí? Estos son varios recipientes, están todos unidos por abajo en el piso. Uno que tenga así una forma espantosa. Bueno, no importa qué forma tengan estas cosas, si yo los voy llenando de agua, los lleno hasta acá, ¿sí? Este agua, como están comunicados estos vasos, lo que va a pasar es que sin importar la forma del recipiente, siempre voy a llegar hasta la misma altura en cualquiera de ellos, ¿sí? O sea, yo lleno los tres vasitos y si están unidos, la altura de los tres vasos es la misma. Y la otra cosa, bueno, lo que acabamos de ver es que si estoy en el mismo fluido, ¿sí? Si estoy en un mismo fluido, la presión depende de la profundidad, solo de la profundidad, ¿sí? O sea, si yo quiero ver, puedo saber que la presión acá, no sé cuánto vale, pero si estoy a la misma profundidad en los tres tubos, no importa la forma que tengan los tres recipientes, la presión acá es la misma y la presión acá es la misma. Siempre y cuando esté a la misma profundidad en los tres casos, ¿vale? La, ¿Cómo es? La presión es siempre la misma. Esto de los vasos comunicantes, bueno, es conocido desde los griegos, ¿no? Lo usan mucho en albañiles y demás, y yo tengo que hacer dos agujeritos en la pared, lo más común es para agarrar una manguera transparente, la lleno de agua, y qué sé yo, si voy levantando la manguera de los dos lados tiene que quedar a la misma altura. Entonces yo pongo un clavito acá y sé que de este lado va a estar a la misma altura sin tener que ir a medir hasta el piso. O por ahí tengo el piso torcido, todavía no quiero medir la altura del piso. Esto seguro que me los deja los dos a la misma altura. ¿Por qué? Porque el agua va a llegar hasta el mismo nivel de los dos lados. ¿Qué sé yo? Hay un montón de cosas con esto. Bueno, no sé. ¿Una duda hasta acá? ¿Pregunta? Por eso, profe, también que los niveles tienen como ese líquido ahí, porque En el nivel lo que miramos es la burbujita, ¿no? Si yo tenía una burbuja acá en el agua, está todo lleno de agua con una burbujita, si está inclinado, la burbuja que es más liviana se va para arriba, el fluido se va para abajo, ¿no? Y queda ahí. Pues ese es usar un nivel y a veces usan esto, ¿no? Pues si tengo que poner un clavo acá y un clavo en la misma pared a 5 metros, el nivel este no claro. es muy útil. Yo a veces no tengo con qué apoyarlo, ¿sí?
Digo, si el piso de esto está todo medio roto, medir la altura del piso ahí no me va a decir nada, porque por ahí justo estoy midiendo en un pozo. Entonces, si lo que necesitan es el mismo nivel, este es un buen método. Bueno, a ver. ¿Qué más podemos decir de esto? Bueno, que podemos ver cómo cambia la presión con la profundidad. Profe, perdón, entonces la presión es la misma en el mismo nivel. O A sea, la misma profundidad, ¿no? Digo, ah, si tenés tu agua que llegó hasta acá de los dos lados, si vos te vas 10 centímetros abajo de acá y la misma altura desde acá, o sea, la misma profundidad ahí la misma presión. ¿Sí? perfecto. Bueno, ahora vamos a ver cómo aumenta. Ahora la pregunta es cómo crece esa presión con la profundidad. Entonces, bueno, imaginemos un recipiente con agua. Sí, tengo el agua por acá. En general, uno lo que quiere ver cómo la presión aumenta con la profundidad. O sea, lo que digo es que para esto por ahí muchas veces uno pone el eje Y, digo, pone el cero en la superficie y toma un Y que crezca para abajo. ¿Está bien? Para hablar de la profundidad. O sea, estoy a 1 metro de profundidad respecto de la superficie del fluido. ¿Se entiende? En general uno suele tomar por ahí unos ejes así. Y bueno, todo esto lo estudió mucho un tipo, Arquímedes, de la gallinita que dijo Eureka y todo eso de Lelutier, si alguna vez lo escucharon. Pero bueno, supongamos que tengo este tacho lleno de agua. Imaginemos una porción de ese agua. O sea, de todo ese agua que está ahí, agarro un cilindrito, si quieren, de agua y lo miro como aparte, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No estoy poniendo ningún objeto, nada. Estoy mirando una parte de agua particular. Si quieren, hay una porción de agua ahí, un cilindrito, al que lo pinto de otro color, lo que sea, quiero ver qué le está pasando a ese pedazo de agua. ¿Está bien? ¿Cómo está ese pedazo de agua ahí? Estaba quieto, ¿sí? Estamos ahí dentro de un tacho lleno de agua, de una pileta. ¿Qué fuerzas actúan sobre esto? Acuérdense, acá tenemos una presión que va aumentando con la profundidad, ¿sí? Entonces, supongamos que esto tiene una superficie S, mi cilindro, y una altura acá, eh, H, qué sé yo, y una profundidad H o como quieran, delta I, no sé cómo la prefieren llamar. Ponerle delta I. Una altura delta I, una superficie S. ¿Qué fuerzas va a aparecer sobre ese pedazo de agua que seleccioné respecto al resto? Newton. ¿Qué fuerzas aparecen sobre eso? Algunas ya la saben. El peso, ¿están de acuerdo? Claro, yo no sabía así decirlo, porque como es agua, o sea, o hay que mirarlo como un objeto Es, también. es agua, una sección, ponerle, elegí un cilindro para hacer más fácil la Sí, cuentita, ¿no? Pero es un pedacito de agua dentro del resto del agua que hay ahí. Quiero ver, está quieta, ¿no? Quiero ver por qué está quieta esa porción de agua. Eso, si yo agarro así un cilindro de agua, va a pesar, ¿sí? O sea, acá entre mis dedos tengo el agua que seleccioné. Ese agua, si yo la quiero agarrar, tiene un peso, ¿sí? Lo que pese ese volumen de agua. ¿Y qué otras fuerzas tiene? Las que le hace el agua que tiene alrededor.
¿Se entiende? Sí. ¿Qué ¿Sería fuerza presión hablamos? eso? Sería la presión por la superficie, ¿no? Por Ah, cada diferencial de superficie. ¿Están de acuerdo? sí. O sea, todo el agua de alrededor le hace presión, que termina siendo una fuerza, acuérdense que era la presión por la superficie. ¿Sí? Así que tengo que ponerle un área A, si no nos mezclamos con la superficie. Esto lo elegí un cilindro de área A y altura I. Entonces, ¿qué fuerza le hace el líquido que está alrededor? Bueno, sobre la cara de arriba tendré la presión por el área de arriba. ¿Están de acuerdo? Toda la presión acá le hará una fuerza. Vamos a poner en otro color. Una fuerza, ¿sí? Que es la presión en este punto, no sé, vamos a llamarlo. Que puede ser un metro, ¿no? Un punto cualquiera, ¿cómo lo podemos poner? Y cero. Cero. O sea que esto es la presión en I0 por el área. ¿Está bien? Esa es la fuerza que le hace el fluido que está arriba. El fluido que está abajo, ¿qué fuerza le va a hacer? Si quieren, agrandamos un poquito. ¿Cómo va a ser la presión acá abajo? Sobre la cara de abajo. ¿Hacia arriba? Hacia arriba, ¿sí? ¿Y cómo va a ser respecto a la presión? Negativo sería, ¿no? Acá sería negativo. Y está claro que como estoy más hondo, la presión acá abajo tiene que ser más grande. Habíamos dicho que aumentaba con la profundidad, ¿no? Sí. O sea que acá esta presión, esta fuerza, digamos, que va a ser la presión en I0 más delta I, si quieren, ¿no? Ahí más profundo por la superficie. Esa es la fuerza que siento en la cara de abajo. ¿Está claro? Que es más grande que la fuerza que estoy haciendo en la cara de arriba, porque en la cara de arriba la presión es menor porque estoy menos hondo, menos profundo. ¿Se entiende? ¿Sería por A, profe? Que le puso A arriba. Ahora puse S al principio y Claro. después me arrepentí y ahora me volví a arrepentir. Por A. ¿Están de acuerdo entonces todos que la presión a medida que voy más profundo es más grande? Así que la flecha verde que empuja para arriba abajo, que es la presión por el área, es más grande que la que empujaban en la cara de arriba. Y con los costados, ¿están de acuerdo que por más que la presión vaya aumentando y sobre cada pedacito de superficie la fuerza va aumentando? Sí, fíjense, la cara justo abajo de todo tiene que tener una flecha igual a esta de grande. Y arriba de todo tiene que ser igual a esta, ¿no? Bueno, en realidad el área es menor, pero digo, la presión va aumentando con la profundidad. Pero en esta cara, en las caras laterales, seguro que del otro lado van a empujar para el otro lado con la misma fuerza. ¿Saben que se van a cancelar? Porque siempre tengo a la misma altura del cilindro, todos se empujan con la misma fuerza para adentro, se están cancelando. Por más que la fuerza vaya aumentando a medida que me voy cada vez más hondo, del otro lado también va aumentando, así que se va a cancelar. Está claro, ¿no? Sí, profe. Bueno, entonces escribo Newton a esto. Tengo la F, vamos a llamarla, no sé. Bueno, positivo que tengo, a ver, el peso, más la fuerza de la cara de arriba, así que era la presión en I0 por el área. ¿Está bien? Presión evaluada ahí en I0. Y tengo negativa la presión en I0 más delta I por el área. ¿Esto igualado a quién? ¿Cómo está ese agua que estaba ahí? Yo agarré un pedacito, pero toda el agua del tacho, ¿cómo está? Quieta. Quieta, sí, así que esto igual a cero, ¿está bien?
Bueno, y ahora acuérdense, escribir el peso de ese agua que seleccioné como masa es medio raro. Uno en general suele escribir este peso como la densidad por el volumen, ¿sí? Esa sería la masa, ¿sí? Esto va a ser el peso, si quieren, es la masa por gravedad, y lo que uno hace es escribir la masa como la densidad por el volumen. ¿Sí? Por G. Bueno, ¿cuál es el volumen de ese cilindro? Mi ρ y mi G a veces se van a confundir, traten de no. El volumen de este cilindro tiene área A y altura delta I, ¿de acuerdo? Eso es el volumen, ρ por el volumen, por la gravedad, menos la presión en I0 por A, más la presión en I0 por A, perdón, menos la presión en I0 más delta I por A igual a 0. Fíjense que el área se me va de todos lados, ¿sí? No importa el ancho del que yo haya elegido ese cilindrito, porque igual se va a ir. Y acá encuentro una expresión para cómo aumenta la presión con la profundidad, ¿no? Esto es a lo que quería llegar. Y me dice que la presión a una profundidad I0 más delta I es igual a la presión en I0 más ρ por la gravedad por la profundidad a la que estoy. Bien. O sea, cuanto más hondo me voy, cuando me voy más para abajo, más aumenta la presión y aumenta como el valor que tenían en algún punto la tengo que conocer. Y la presión en un punto cualquiera va a ser la presión en el punto que conozco, o sea, donde conozco la presión, más ρ por G por la profundidad que tengo respecto a ese punto. A veces, qué sé yo, más cómodo lo van a encontrar escrito algo así, ¿no? Como que la presión en función de I va a ser la presión en el I igual 0, en algún punto, ¿sí? Donde defino P igual 0, más ρ por la gravedad por la profundidad I. Acuérdense que acá en general yo tomé I como profundidad. Profe, O una sea, consulta. sí. La densidad que usó ahí hace referencia al material que está flotando, ¿no? Al líquido, al Al fluido material que que está tenga ahí. en el agua. Está bien, al del agua sería en este caso. Está bien. Pero básicamente para poder hacer esto tengo que conocer la presión en algún lado. Qué sé yo, si yo me voy a una pileta y tengo el agua por acá, yo qué sé, que afuera de la pileta, justo por acá, la presión es la presión atmosférica. Está bien, es la que tiene justo el aire ahí arriba. Entonces digo, bueno, ¿cómo crece la presión a partir de acá? Yo empiezo a llamar mi profundidad en la pileta así. Bueno, la presión en función de la profundidad va a ser la presión que tengo acá en el cero, que es la presión atmosférica, que a veces se la llama P0 o PAT, más la densidad del líquido por la gravedad por la profundidad I. ¿Se entiende? Sí, bro. Bien. Las densidades en general van a ser datos o van a ser parte de la pregunta. Así es como cuando me preguntaban o me daban la masa de un carrito y me preguntaban qué aceleración tenía, o a partir de darme otro dato me preguntaban cuál era la masa de tal objeto. Acá pasa lo mismo, esa densidad es como si fuese la masa es lo más relacionado a la masa de mi objeto. Densidades conocidas, qué sé yo, la del agua es muy conocida, el ρ del agua. Uno sabe que el agua pesa, es 1 kilo por 1 litro, si quieren, ¿sí? 1 kilogramo sobre 1 litro.
Y si lo pasan a MKS, digamos, 1 litro son 10 centímetros cúbicos, o sea, 1 metro cúbico son 1000 litros. Así que esto pesa 1000 kilogramos. O sea, en general en MKS la densidad del agua es 1000. Sí, o sea, son 1000 kilogramos por metro cúbico. O sea, si agarro un bloque de 1 metro por 1 metro por 1 metro, una caja y la lleno de agua, va a pesar 1000 kilos. Y después, que hay sustancias más pesadas, más livianitas, cada una tendrá su densidad. Es muy común escribir lo que se llama la densidad de un objeto en forma relativa, que es cuál es la densidad del objeto respecto a la densidad del agua. Entonces, un objeto que tiene una densidad de 2000 kilogramos por metro cúbico, uno dice que tiene una densidad relativa de 2, pesa el doble que el agua. También eso a veces lo van a usar. Como el agua es tan común en todos lados y tan usada, uno suele escribir las densidades en relación a eso. Aparte, como en general uno le pone que vale 1000 o 1, depende de las unidades. Es fácil de usar todo relacionado al agua. Y a ver, por ejemplo, si yo estoy acá, tengo mi pileta llena de agüita. Y acá tengo el aire, ¿no? Arriba, mi atmósfera, que llega como hasta los 10 kilómetros. O más todavía, no sé, más o menos. Creo que son más, son como 100 kilómetros. Pero digo, yo me voy arriba de todo en la atmósfera y acá ya no hay más aire, ¿sí? Cuando se acabó mi atmósfera no hay más aire, está bien que ahí tengo presión igual a 0, no hay nada ahí arriba. No hay moléculas de aire que puedan chocar contra ninguna superficie para hacerle presión. Entonces, ¿qué pasa? La presión acá vale 0. A medida que me voy metiendo en la atmósfera, va creciendo un montón, pasa de 0 y cuando estoy acá en la superficie, la presión es la presión atmosférica, que uno la considera más o menos uniforme dentro de unos metros en los que uno suele vivir, por más que se vaya arriba de un edificio. Y la presión atmosférica es más o menos en realidad de 101.300 pascales. Uno está acostumbrado a escucharla en hectopascales, son 100 pascales, ¿no? Si uno está acostumbrado a escuchar 1013 hectopascales, que es lo que suelen dar en el pronóstico. Así la presión puede variar un poquito de día a día. Esto es lo que se considera presión atmosférica. Entonces, fíjense que, qué sé yo, la presión atmosférica para aumentar desde 0, donde no había aire, hasta la presión atmosférica en la superficie terrestre, tuve que haberme hundido un montón. Y ahora por ahí me meto abajo del agua y apenas me meto un par de metros, llego a 2 veces la presión atmosférica. O sea, yo me sumerjo ahora un poquito acá. Sí, acá que tengo que hacer la presión en algún punto donde la conozca, o sea, acá puedo arrancar, ¿no? Como que la presión atmosférica que va a ser igual. A ver si se entiende. Yo la conozco en P0 arriba, así que a medida que bajo, digo, la presión vale 0, que es lo que vale arriba, más la ρ por la G por la profundidad, vamos a llamarla I, medida desde acá. Esto a medida que va aumentando I, va aumentando la presión hasta que llego a esta presión atmosférica. Ahora quiero ir abajo del agua. ¿Puedo seguir usando esta misma ecuación? La densidad no sería diferente. Claro, acá tengo que poner la densidad del aire. Y ahora si quiero ver qué pasa para abajo, tengo que hacer una nueva ecuación porque tengo un nuevo ρ. Entonces esto lo escribo como la presión atmosférica, que es la que llegué hasta acá, hasta el piso, más la ρ del líquido por G, por la profundidad I ahora medida desde acá. ¿Se entiende? ¿Y por qué crece tanto más rápido abajo del agua? Bueno, porque la densidad del agua es mucho más grande que la densidad del aire.
Una sencilla. Ay, hay un mensaje, no lo vi. ¿Qué dijeron? El peso por la presión que ejerce el agua arriba. Sí, eso también se puede analizar, que mientras el agua arriba sea mayor, aumenta la presión. Y por ende aumenta el peso. No sé, que ahí mezclamos presión y peso, son dos cosas distintas, ¿sí? La presión aumenta debido al peso del líquido que tengo arriba, pero una cosa, cuando uno ponga un objeto ahí adentro, no se maree en el peso del objeto con la presión. Las densidades se pueden hallar por Google, sí, sí, no hay problema. En general, si la vas a necesitar en el ejercicio es un dato, pero... o en la incógnita, lo que nos están preguntando. A ver. Chin, chin, chin. Mucho para decir de esto ya. A ver, no sé si ustedes jugaban con esto. Yo cuando era chiquito y me metí en la bañadera llena de agua. Y metí un vaso, imagínense que meto un vaso acá abajo, pero boca abajo, ¿sí? Pongo el vaso ahí abajo del agua. ¿Alguno probó de chiquito de sacar el vaso así para atrás? ¿Qué pasa si yo saco ese vaso así? ¿Hay una resistencia? Sí, ¿qué más? ¿Qué ven en el vaso? ¿Nunca lo hicieron esto, de chiquitos? O de grandes. Estaba vacío. Sale el vaso lleno de agua, ¿no? ¿Lo probaron? Si no, pruébenlo en la... ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, profe. Meto el vaso así, lo lleno de agua, ¿no? Todo lleno de agua abajo del agua. Cuando lo quiero sacar, sale lleno de agua. Y si lo saco más, en general suele salir, imagínense que tengo un vaso bien largo, también va a salir lleno de agua. Por eso me cuesta, parece más pesado, ¿no? Porque en realidad estoy levantando el vaso más toda el agua esa que tengo ahí adentro. ¿Hasta dónde puedo sacar ese vaso y que siga saliendo con agua? Asumiendo que no se me acaba el ¿Hasta el agua. borde? Sí, asumite que el vaso es muy largo. Muy largo. Lo puedo subir, sacar 3 metros de vaso, un vaso que fuese de 3 metros. Si lo sigo sacando de una pileta, ¿va a seguir lleno de agua? Creo que mantendría el nivel de la superficie o del agua de abajo. Digo, hasta ahí, ¿puedo sacar lleno de agua hasta ahí? En principio. Bueno, vamos a preguntarnos eso, ¿hasta qué altura puedo sacar el agua y que siga saliendo? Digo, va a haber un momento seguro donde voy a sacar este vaso de agua y el agua no va a subir más. Sí, yo voy a sacar este vaso y esto va a salir lleno de agua, pero qué sé yo, de acá de este que ya había salido, después llega hasta acá y el agua no sube más, hasta ahí llegó. ¿Cuánto vale esta altura? Vamos a calcular. ¿Cuánto puedo levantar la columna de agua así con el vasito? Vamos a ver si nos sale resolver eso. Primero, si el agua no llegó, yo tengo el vaso con agua, ¿no? Que está lleno de agua como en todos estos dibujitos anteriores. Cuando el agua no llegue más hasta el fondo del vaso, ¿no? Dado vuelta. ¿Qué va a quedar acá en este cachito? ¿Qué va a haber ahí? Aire. ¿De dónde salió el aire? Digo, entre el fondo del vaso y el agua no había aire. ¿Está bien? Esto estaba todo lleno de agua.
Si ahora el vaso sigue subiendo, pues el aire no pudo haber entrado por ningún lado, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí. O sea, ahí no hay nada, esto hay vacío. O una buena aproximación, ¿no? En general va a haber algún vapor de ese agüite, y qué sé yo. Pero acá podemos aproximar de que hay vacío, o sea, de que la presión ahí es cero. Porque no quedó ningún gas ahí adentro, no había nada, ¿no? Digo, solo me quedó un lugar vacío. ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí, profe. Y acá sobre la superficie del agua, ¿qué presión tengo? Justo ahí en la superficie tengo la presión atmosférica. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Y ahora la presión acá, a la misma altura, pero adentro del vaso, ¿cuánto vale? ¿No era la presión atmosférica más la densidad del líquido por G ¿Por qué la por, atmosférica? eh, por la formulita que nos dijo antes cuando Claro, estaba la dentro? formulita de antes que dije era P0 Claro, la presión inicial. más ρ G por H. P0 no era la atmosférica, era la presión en algún punto, ¿sí? En el I igual 0. Lo que vos querés decir está bien, pero acá arriba, ¿sí? Vale 0 la presión. ¿Eso estás queriendo hacer? Que es la Sí, presión acá arriba más ρ G por todo este H. sí, O sea que la presión ahí abajo va a ser 0, porque arriba tengo 0, más ρ del líquido por G por H. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Y por otro lado, ¿qué otra cosa dije de esta presión? Si acá es atmosférica, ¿cuánto vale ahí? Aparte de esto que escribimos. También la atmosférica, ¿sí? Porque estoy a la misma altura, en el mismo fluido. Sí. ¿Está bien? Bueno, así que esto es igual también a la presión atmosférica. ¿Se entendió? Las dos cosas que hicimos son correctas, ¿no? Por un lado, la P es igual a la presión atmosférica porque estoy a la misma altura. Esto era lo de los vasitos comunicantes. Y por otro, de verdad, lo que dijo, ahí ya me olvidé quién había hablado, de que esto es la presión ahí arriba más ρ por G por H. ¿Sí? Profe, ¿los RO son distintos? No, el ρ es el agua, ¿no? No, como puso RO y RO2 después. Ah, No ρ del serían. líquido puse ahí arriba y después Ah, me listo, listo. porque es lo único que tengo, ¿sí? Así que lo volé y ahora lo volví a escribir, no sé, soy medio esquizofrénico, pero sí, es el ρ del líquido ese. Bueno, entonces, bueno, fíjense que a pequeñas variaciones de la presión atmosférica me tienen que aparecer pequeñas variaciones de altura h, ¿no? Está claro que podría usar esto para medir la presión. Si conozco la ρ del líquido y conozco la gravedad, sabiendo la altura de la columna de ese vaso, imagínense que ahora en vez de un vaso es un caño así transparente para poder ver hasta dónde llega el agua. Midiendo la altura puedo saber la presión atmosférica. Esto es lo que se llama un... Ay, me olvidé el nombre. Bueno, Barómetro. ¿cómo? ¿Alguno se acordó? Barómetro. Un barómetro, Estoy ¿sí? escuchando. Ah, Estoy acá escuchando me tu pelota. una lagunita. Un barómetro, sí, un medidor de presión. ¿Qué hace uno? Bueno, la presión atmosférica va a variar un poco, dijimos, alrededor de los 101.300 pascales. Bueno, y les pregunté cuánto va a ser la altura, hasta cuándo podía sacar este vaso de agua.
Vamos a hacer la cuenta, sumamos, vamos a hacer la cuenta fácil, ¿no? Vamos a despejar H, que es la presión atmosférica sobre la ρ del líquido por la gravedad. Bueno, le pongo ρ, no sé por qué estoy agregando este líquido todavía. La ρ de este fluido por la gravedad. Vamos a hacer la cuenta más redonda. La presión atmosférica le voy a poner 100.000, que es parecido, ¿no? Entre 100.000 y 101.000 para no hacer muchas cuentas. La densidad del agua, ¿cuánto dijimos que era? 1000, ¿no? 1000 kilogramos por metro cúbico. Sí. Y la gravedad vamos a redondearla en 10, ¿sí? Para hacer la cuenta rápido, nomás quiero ver. Así que tengo 4 ceros abajo. 1, 2, 3, 4 ceros. Bueno, me dicen, por eso nunca funcionó en la bañera, que ese vaso lo podría sacar hasta 10 metros para arriba y saldría lleno de agua. Es un montón de altura. Ahora entonces, como tengo un problema. Profe, vendría a ser cuando la presión es igual a 0. O sea, llega a 10 metros cuando la presión es igual a Llega a 0. 10 metros y el agua no puede subir más. ¿Por qué? Porque arriba, dentro del vaso, entre el vaso y el agua, no hay aire, no hay nada, ¿sí? No hay nadie que le haga presión. ¿Están de acuerdo? O sea, acá, aunque no lo veía, también entre el agua y la pared no había ninguna fuerza. No, la pared no le hace, o sea, el líquido le puede estar haciendo. Digo, acá no hay nada, así que acá la presión siempre es 0 ahí arriba. Bueno, le hará una normal para abajo, qué sé yo. Pero digo, no tengo fluidos, apenas no pueda subirlo más, acá me queda un vacío que hace que no haya presión. Entonces, ¿qué pasa? La cuenta que hicimos antes, ¿no? La fuerza que siente esa columna de agua desde arriba es 0, porque no hay nadie que empuje para abajo. De abajo tengo la presión atmosférica, que dijimos que era lo que valía acá, por el aire, por el área, ¿sí? O sea, esta fuerza es la presión atmosférica por el área del vaso. Acá tengo una fuerza que es la presión que vale 0 por el área, o sea, tengo una fuerza de 0. Entonces tengo la fuerza de arriba más la fuerza de abajo que va para arriba, tiene que ser igual al peso. Cuando el peso de esta columna de agua sea igual a la presión por el área, ya no puedo subir más porque la presión acá atmosférica no va a cambiar, el área no va a cambiar, a lo sumo puede aguantar una determinada cantidad de peso de agua ahí arriba. ¿Qué es esto, no? Rho por G por H está relacionado al peso del agua esa. Está bien, profe, sí se entendió. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Ahora, como barómetro esto está bueno, ¿no? Digo, la altura, si justo me da 10 metros es que la presión es de 100.000. Si me va a dar 10 metros, algo, qué sé yo, y las variaciones me dicen la variación de presión. Pero como barómetro es bastante incómodo porque mide 10 metros de altura. ¿Podría inventar algo parecido pero más chiquitito? ¿Qué podría ser? Puede ser usar algún objeto con un líquido con mayor densidad. Exacto, sí, lo que se suele usar es el... Hoy tengo problemas. El mercurio, ¿sí? Uno hace lo mismo pero con mercurio. ¿Sí? Se fija hasta dónde llega el mercurio. Voy a ponerle un color así medio raro. Y si lo que usa ahora es mercurio, creo que hay un ejercicio de la guía, ¿no? Pero la altura esta, ¿no? La presión atmosférica acá afuera sigue siendo la misma, la presión atmosférica. Entonces, ¿qué pasa? La presión atmosférica, a ver lo que decíamos hoy, por el área, tiene que aguantar el peso de todo este mercurio, que es la ρ del mercurio por la gravedad, por la altura, por el área, ¿no?
el área se va, siempre pasa lo mismo. Entonces ahora nos queda lo mismo que antes, nada más que acá con la densidad del mercurio, que es 13 veces más grande que la del agua. Entonces esta altura va a ser más chiquitita. Es hasta una unidad, ¿sí? Los milímetros de mercurio, que es un barómetro muy usado. Entonces me da que con presión atmosférica la altura de esa columna son 760 milímetros de mercurio, se suele escribir así. O sea, en vez de ser 10 metros, son 760 milímetros, un poco más de medio metro. Y a esta unidad, milímetro de mercurio, a veces se le escribe así, a veces se usa el Thor de Torricelli, que es uno que estudió estas cosas. Pero nada, ahí tengo un barómetro mucho más chiquitito, ¿sí? Al ser el líquido más pesado, la presión atmosférica por el área del vaso solo puede levantar menos cantidad de mercurio porque es más pesado. ¿Me siguen? ¿Todos hasta aquí? Sí, profe. Después de esto bueno, ahora después hacemos algún ejercicio, pero se usa mucho en, qué sé yo, en un cricket, en una balanza, en una prensa se llama, prensas hidráulicas o cricket, cualquier cosa que haga fuerza, así que habrán escuchado fuerzas hidráulicas. Y el coso más común es esto, ¿no? Yo tengo esto lleno de fluido y acá tengo un pistoncito finito y acá tengo un pistón con un área más grande. Sí, vamos a llamar a esto un área A grandota. Esta tiene un área A chiquitita. Y esto está todo lleno de algún fluido que en realidad en estas cosas hidráulicas suele ser aceite, ¿no? Este es un pistón, ¿sí? Que se puede mover para arriba y para abajo, ¿se entiende? Y este es uno que se puede mover así para el costadito, que es mucho más finito. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá puedo poner un peso grandote, ¿sí? Una fuerza muy grande, que podría ser el peso de un autito, por ejemplo, para un cricket. Y la pregunta es, ¿qué fuerza tengo que meterle en este pistón? Una fuerza más chiquitita, seguramente, para poder equiparar esa fuerza grandota. ¿Y en qué se basa esto? ¿Cómo es la presión en el fluido acá? Va a valer un determinado valor presión, ¿sí? ¿Todos de acuerdo que la presión acá tiene que ser la misma? Ahí sobre el lado del otro pistón. Sí, Estoy a la misma profundidad en el mismo fluido. Entonces, si este pistón yo le estoy haciendo una fuercita para que no se mueva, ¿no? ¿Están de acuerdo que esa fuercita, que es la que le hago de este lado, tiene que ser igual a la presión por el área que le hace el fluido del otro, ¿no? Para que no se mueva, o sea, esa fuerza tiene que ser igual a la presión por el área de ese cilindrito chiquitito, de ese pistoncito. ¿Está bien? Sí, profe. Y por otro lado, esa fuerza grande también tiene que ser compensada por la presión por el área grande. ¿Está bien? De vuelta, la fuerza que le hago de acá tiene que ser igual a la presión por el área de abajo. Lo que pasa es que la fuerza es más grande porque el área es más grande. ¿Bien? Sí. Y fíjense que la presión es la misma. O sea, para compensar esa fuerza grandota que le estoy haciendo al pistón grande, la fuerza chiquita que tengo que hacer, si despejo P de acá arriba, que es F sobre A chiquita por A grande. O sea que esa fuerza grande la compenso por una fuerza chiquitita, porque va multiplicada por el área grande y dividido por el área chiquitita, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Sí.
no sé, hagamos un ejemplo. Imagínense que acá tengo un auto que pesa 1000 kilogramos. ¿Qué fuerza tengo que hacer para compensar eso? Bueno, 1000 kilogramos es una fuerza de, vamos a escribirla en Newton por 10 para que sea fácil. Son 10.000 newton, ¿no? El peso de un auto. ¿Está bien? Pesa más, pesa como 2000 y pico, pero imaginemos que esto tiene un área, es la que tengo en un crique, no muy grande tampoco es, supónganse que tengo de 2 centímetros cuadrados, para poner algo, un número. Tengo un área de 2 centímetros cuadrados, y esto en realidad cuando uno empuja el crique lo que está entrando es como una agujita que puede tener algún milímetro, por ejemplo. Esto sería 1 milímetro cuadrado y esta vamos a ponerla en milímetros, serían 200 milímetros cuadrados. Este es el tamaño normal de un crique, donde lo que uno apoya abajo del crique tiene 2 centímetros. Y del otro lado tengo un palito, ¿no? Que yo le hago clic, 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 clic para que suba el auto, pero eso está metiendo adentro del fluido una agujita muy finita, pongámosle de 1 milímetro. Bueno, entonces para que esto se compense, esos 10.000 newton, si es como que la fuerza grande que dije que era de 10.000 newton, es igual a la fuerza chiquita, que es la que quiero ver cuánta tengo que hacer, por el área chiquita, que era 1 milímetro, dividido el área grande, que era de 200 milímetros. Entonces, 100 dividido 2 es 50 newton. O sea, haciendo 50 newton de fuerza desde el émbolo chiquitito, puedo levantar 10.000 newton en el émbolo grande. Eso es lo que uno hace en un crique, haciendo una fuerza muy chiquitita de este lado para meter el clavito adentro del aceite, uno levanta un auto desde la otra punta. Usando esto, que la presión es la misma, entonces si a la misma presión la hago trabajar en un área más grande, me va a dar una fuerza más grande. Sí, de esto también hago un ejercicio, de esto del coso también, de estas dos cosas creo que hay 2 ejercicios en la guía. Y creo que lo último que nos queda por ver es ver si algo flota o no en estos fluidos. Imagínense, ¿escucharon hablar de Arquímedes aparte de a mí? O a Lelutier, ¿escucharon Lelutier alguna vez? De la gallinita que decía Eureka. Escúchenlo, está bueno y se van a aprender Arquímedes. Imagínense que pongo un objeto acá. Ahora, ¿sí? Parecido a lo que había hecho con la porción de agua, ¿se acuerdan? Con lo que empecé. Que dije, ahí tengo el agua. Ahora miro una porción de ese agua y me fijo qué fuerzas actúan. Ahora, en vez de una porción de agua, voy a poner... ¿se acuerdan? Había tomado una porción de agua cilíndrica y quería ver las fuerzas que actuaban sobre esa porción de agua cilíndrica. Ahora saco esa porción de agua cilíndrica y meto una lata cilíndrica en el medio, un cilindro de cobre en el mismo lugar. ¿Qué fuerzas va a sentir este cilindro de cobre? O de lo que sea, ¿no? Sumergido ahí en el agua. El peso. Peso. ¿Y qué más? La presión. Y toda la presión que me haga de los costados, como en el caso del agua. ¿Están de acuerdo que la presión que le haga de este lado se va a cancelar con esta y toda la bola? Sí. ¿Sí? Por más que vaya creciendo, esto hace. Ahora, la presión por el área acá arriba le va a hacer una fuerza para abajo. Y la presión por el área de abajo está claro que le hace de vuelta una fuerza para arriba más grande, ¿no? Porque la presión en el fondo es más grande. ¿Está bien? A esta combinación de fuerzas es lo que se le va a llamar, lo voy a poner así en verde para arriba, el empuje.
que es como la fuerza que hace el agua para tratar de sacarlo para arriba de nuevo. ¿Se entiende? Ese empuje no es una fuerza extra, es la diferencia entre la presión acá abajo menos la presión ahí arriba. ¿Está bien? No es que está apareciendo una fuerza nueva. Pero uno va a escribir como la presión abajo. Sí, lo que hicimos antes, la presión ahí abajo por el área de abajo menos la presión arriba por el área de arriba, es lo que yo definí acá como empuje. Que apunta siempre para arriba, porque la presión abajo es más grandota que la de arriba. ¿Y cuánto vale este empuje? A ver si se dan cuenta de lo que se dio cuenta Arquímedes. Para ustedes es más fácil porque ya lo vimos. Es igual al El peso. peso de... Ay, perdón. No pasa nada. ¿Al peso de quién? ¿Del objeto? No, si el objeto es pesado se va a ir al fondo. ¿Al peso de quién que ya hicimos antes? Al peso del agua que estaba ocupando ese lugar, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando había agua ahí en vez de este objeto estaba quieta? Sí. Sí. Empuje era igual al peso de ese agua. Ahí sí usamos que era igual porque ese agua estaba quietita, ¿está bien? Ah, sería el volumen que ocupa, o el volumen Al del agua que peso, ocupa. claro, sería igual al peso del agua que hubiese ocupado ese volumen. ¿Se entiende? Ahora Sí, lo vamos a escribir, pero digo, por lo menos que se hayan dado cuenta de esa idea. El agua que había alrededor de esa porción de agua que yo había elegido al principio hace determinada fuerza que era igual al peso de ese agua que yo había seleccionado aparte. Si yo ahora saco ese agua y pongo otro objeto, el agua que está alrededor no se entera. Si lo que hay ahí era más agua a otro objeto, la fuerza que le sigue haciendo el agua de alrededor es la misma. Era la fuerza necesaria para que si ahí había agua no se caiga. Ahora, si lo que pongo ahí es más pesado que el agua, va a ser más grande el peso que el empuje. Si es más liviano que el agua, va a ser más grande el empuje que el peso y se irá para arriba. Pero en principio lo que sí se dio cuenta Arquímedes es de que si ahí en vez de ese objeto había agua, ese agua hubiese estado quieta. O sea que el agua de alrededor le hacía un empuje igual al peso del agua. ¿Cómo se escribe eso? Que ese empuje es igual al ρ del líquido por la gravedad por el volumen. En general se le puede llamar sumergido, se le suele poner, pero el volumen que está ocupando ese cuerpo ahora abajo del agua. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Sí, profe. Igual esto era algo que si no se nos ocurría lo de Arquímedes lo podíamos solucionar. El empuje que es, la de abajo que es positiva, que era igual. Era la presión, no sé, vamos a llamar a esto 0 y a esto delta I a lo que mida el coso. Esto es la presión en 0 más ρ del líquido por G por delta I por la superficie, ¿no? Por la cara de esa le ponía, ¿no? Para no ser tan esquizofrénico. Menos la presión arriba, que es directamente P0 por A. Está bien, acá estoy haciendo la cuenta con lo que sabemos. Presión por área abajo, que apunta para arriba, menos presión por el área de la tapa de arriba, que apunta para abajo. Bueno, si distribuyo esto, el P0 con el A se me va, o sea, P0 por A se va con menos P0 por A, y me queda que el empuje es el ρ del líquido por G, por el delta I por el área. Este es el volumen. También lo podíamos haber hecho sin pensar lo que... Pero bueno, está bueno darse cuenta que si ahí no había un objeto, el agua estaba haciendo una fuerza igual al peso del agua. Nada, ahí se le suele llamar volumen sumergido. Ahora vamos a ver por qué.
¿Están de acuerdo que si yo pongo un objeto cualquiera ahora, ¿no? Acá en este lugar, que tendrá su peso cualquiera, ¿qué puede pasar? Las ecuaciones, en vez de escribir todo esto de la presión, en realidad uno usa el empuje sabiendo cuánto vale, ¿no? Entonces, si yo acá en el agua hay un objeto acá sumergido, entonces tendrá el peso, el empuje para arriba, y uno tiene estas condiciones, ¿no? Si el peso es mayor que el empuje, esto se va a hundir, ¿sí? Se va para abajo. Todo de acuerdo, ¿no? Sí. Si el peso es menor que el empuje, esto va a flotar, se va a ir para arriba. O sea, si yo lo meto de prepo ahí en el fondo, esto se va a ir para arriba porque el empuje es más grande que el peso. Y hay un caso que se llama de flotación nula, que es cuando el peso es igual al empuje, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que lo ponga donde la ponga esa caja, se va a quedar quieta. Porque el peso va a ser igual al empuje, no se va a mover. ¿Sí? En general eso es lo que uno quiere cuando está buceando, para no tener que estar haciendo fuerza ni para mantenerse en el fondo ni para subir. Entonces gente se agrega pesitas para bucear para que su peso sea igual al peso del volumen de agua que desplaza. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien, ahora si yo tiro algo que flota en el agua, no sé, un tronco al agua. Tengo el agua acá y tiro un tronco, una pelota, vamos a pensar una pelota de fútbol. Se me cae la pelota de fútbol al agua. ¿La pelota de fútbol flota así? No. No, ¿cómo flota? Un poquito sumergida, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Están de acuerdo? Mm. Y acá viene lo de ese volumen sumergido, ¿no? Esta pelota va a tener su peso, pero el empuje era el volumen de agua que desplacé. ¿Están de acuerdo? Como la densidad de la pelota es más chica que la del agua, este cachito de agua que saqué cuando la pelota se hundió, solo ese poquito de agua pesa lo mismo que la pelota. Entonces ahí flota. ¿Está bien? Esto se va a hundir hasta que el peso del agua que desplazo sea igual al peso del objeto que está flotando. Si el objeto tiene mayor densidad que el agua, por más que saque todo su volumen en agua, se va a ir para abajo igual porque es más pesado. Ahora, si estoy en el caso en que el objeto es menos denso que el agua, sacando un poquito de agua, ya pesa lo mismo que todo el resto de la pelota. Y esa es la altura en la que está flotando, ¿se entiende? Acá voy a tener que el peso es igual al empuje. Donde el peso, ¿quién va a ser? Es la densidad de la pelota, del objeto, vamos a ponerle, por el volumen del objeto, por la gravedad, ¿no? Que me lo olvido siempre. Me lo olvido siempre porque en general se va de todos lados, pero vamos a ponerla. Es el peso, es la densidad, por el volumen, por la gravedad, ¿sí? ¿Y el empuje qué era? El empuje era la densidad del líquido por la gravedad, por el volumen que está sumergido el cuerpo, ¿sí? Por eso se le suele poner el sumergido. ¿Se entiende entonces cómo flota un objeto? Sí, profe. Sí, profe. Uno, la densidad de una persona en general es muy parecida a la del agua. En general, si inflamos nuestros pulmones y nos metemos en la pileta habiendo tomado mucho aire, uno flota. O sea, su densidad pero es un poquito menor que la del agua. ¿Qué significa? Que uno va a terminar, para poder flotar, tiene que sacar casi todo su volumen de agua de acá de abajo de la pileta. Por eso, bueno, a mí me queda solo la naricita ahí afuera, ¿sí? El agua me tapa hasta acá. ¿Qué significa? Que todo mi volumen del cuerpo que tengo sumergido en agua
pesa lo mismo que yo, por eso uno flota y apenas queda con la cabecita afuera. Si uno tira una pelota que en vez de ser de fútbol, de cuero, de tergopor, lo más probable es que esa pelota así esté flotando casi toda fuera del agua. Porque este cachito de agua que sacó ya pesa lo mismo que toda la pelota de tergopor. Bueno, y una cosa que no está en la guía, pero que me gusta darle siempre, es esto. El peso 1, ¿dónde lo aplica? Ya tengo acá, ¿no? Vamos a hacerlo en este dibujito que ya tengo acá. Uno, el peso de un objeto lo apunta general si uno lo dice que está aplicado sobre el centro de masa del objeto. ¿Están de acuerdo? Sí, Sabíamos. El empuje va a estar en lo que se llama el centro de flotación, que sería el centro de masa del agua que saqué. A ver si se entiende. Digo, estaría acá en el medio del agua que desplacé. ¿Se ve? Ahí. El empuje. Estaría aplicado acá. Este es un tema que no está en la guía, pero que me parece interesante. Imagínense que tengo un barquito flotando, ¿no? En el agua. ¿Qué va a tener esto? Su peso. Y acá en la mitad del volumen este sumergido tendrá el empuje. ¿Todos de acuerdo? Y este barquito está flotando. sí. ¿Siguen? ¿Qué pasa si este barquito se inclina un poquito? Tengo el peso aplicado en el centro de masa. Y esto aplicado en la mitad del volumen sumergido. Vamos a poner que esté por acá. ¿Todos ven que esto apenas se inclinó un poquito? ¿Se da vuelta? O sea, el empuje y el peso le hacen un torque que está haciendo que esto apenas se inclinó un poquito, el barco ese se da vuelta. ¿Lo ven? Sí. Por eso es muy difícil caminar arriba de un tronco. Uno quiere cruzar algo arriba de un tronquito y lo más probable es que se dé vuelta. Termine siempre abajo del agua. ¿Qué le tiene que hacer uno a un barco para que no se dé vuelta apenas una olita lo hace moverse un cachito? Es lograr bajar y poner el peso, el centro de masa, abajo del centro de flotación. ¿Cómo se hace eso? Bueno, a estos barquitos en general se les pone unas quillas muy pesadas, ¿sí? Se llama quilla, eso que parece como una aleta ahí, que en realidad lo más importante es que sea muy pesado, de forma de bajar el centro de gravedad. Ahora el peso va a estar acá, más cerca del fondo, y el empuje, que sigue estando en la mitad sumergida, va a estar acá. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con este barquito? Este barquito apenas se inclina un poquito, ¿sí? Como tengo esta quilla pesada. Ahora tengo que el peso que estaba más cerca de la quilla pesada apunta para abajo y el empuje apunta para arriba. Y esto, fíjense que si lo inclino un poco, ¿a qué tiende? Tiende a volver a pararse. ¿Están de acuerdo? Que no tiende más a dar vuelta, esto tiende a volver a la posición que tenía. Este tiende a dar vuelta, terminar de caerse. Por eso cuando uno mira los barcos tienen estas quillas, estas aletas gigantes acá abajo. Porque si no, cualquier olita que agarra el barco se termina dando vuelta. Esto tenemos que agregar algún día algún ejercicio, pero ya lo saben hacer, saben torque, saben todo. Creo que con esto podemos hacer toda la guía. ¿Tiene alguna duda? Algo de todo esto. Vale, me faltó algo que necesitemos, ¿te acordás? ¿Estás vivo? Creo que no, que está todo. Bueno, Así hacemos un intervalo, 10, 15, un café y hacemos ejercicio si quieren. sí. Otro ya Vale. le clavó. Dale, profe.
Bueno, Listo, profe, joya. no sé qué hora es, si 25. Sí, bueno, menos 20. Bueno, 40. Son casi media. Vale, ¿cómo andás? ¿Andás a dormir? Me vine a acostarme, sí. Me traje la tableta y me la estoy escuchando.